puedo prometer y prometo... Para favorecer, para follar. ¡Viva el vino! Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Nunca como Anda pa' ahora, allá. la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. Una catástrofe. ¡Pan! ¡Toma la cajita! Bueno, me he quedado pillado yo también. Buenas tardes. Bueno, chavales, bienvenidos a otro capítulo de Juventud Despierta, a otro capítulo de este podcast. Todavía no tiene nombre. Quizá cuando publiquemos este vídeo sí que tenga nombre, no lo sé, lo veremos, lo veréis. En este caso, bueno, en esta ocasión nos acompaña Carlos Martínez. Nos iba a haber acompañado también Rubén, pero bueno, no ha sido posible. Otro miembro, no afiliado, sino simpatizante, quizás. Afiliado sería más un término relativo a un partido político, pero sí un simpatizante de Juventud Despierta en nuestra asociación. Pero no te hemos traído por eso, no tanto por eso, sino porque Carlos Martínez es graduado en arquitectura y ahora actualmente está cursando el máster habilitante en la Universidad Politécnica de Madrid, en la misma universidad en la que estudió. Y precisamente su trabajo final de grado, su trabajo de investigación, versaba sobre la belleza y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que en nuestros días, pues bueno, incluso en las búsquedas del año 2022, si no recuerdo mal, fue una de las palabras más buscadas en Google. Inteligencia artificial, ¿qué es inteligencia artificial? Y sobre todo esa relación con lo que es la belleza. O sea, con lo que es la belleza, que es un término subjetivo, pero vamos, de lo más subjetivo que hay. Joder, ¿y por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo definirías la belleza? Bueno, yo Carlos? primero de todo, decirte que muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Tú, tío. Y bueno, hablando, me ha encantado la presentación. Sí, gracias. Y... Soy Nobel, ¿eh? Todavía llevo la L. No pasa nada, lo has hecho estupendo. Yo te he aprobado el examen. Joder, perfecto. Y... Gracias, chavales. Y nada, bueno, la belleza para mí, así empieza un poco también mi trabajo, definiendo lo que es la belleza y cómo la define la RAE, básicamente, ¿no? Que es la cualidad de lo bello. Y lo bello al final es lo que complace por sus formas, pues a nuestros sentidos, a la vista, e incluso comenta también la propia definición al espíritu. Yo considero también que la belleza es difícil de definir, a ser un concepto tan subjetivo, pero al fin y al cabo es una convención. O sea, la belleza, al igual que la medida de un metro, que es una convención de la sociedad, yo creo que la belleza al fin y al cabo es una convención de tantos años de evolución, tantos años de desarrollo común del ser humano, que al final nos han llevado a tener, a observar muchas cosas que consideramos bellas, Sí. con esta, bueno, un término que ahora comentaremos más, que es la belleza interpersonal, ¿no? Una belleza de grupo. Y bueno, básicamente que todo este desarrollo, toda esta evolución del ser humano durante tantas generaciones, tantos años, nos han llevado a considerar lo que es bello y en función de lo que es bueno para nuestra especie también. Ya. Joder, qué curioso, porque leyéndome tu TFG me considero un fan de, bueno, un lector incondicional de tu trabajo, lo he leído unas cuantas veces. Fan. Soy el fan de ese trabajo. El fan, es que hay uno, eres tú, el único. Y es verdad que haces alusión a un caso típico, ¿no? Has hablado de esta belleza interpersonal, ¿no? ¿Verdad? Si no me equivoco. Y es el caso de la mariquita, ¿no? Sí, precisamente el caso mariquita. ¿Qué es eso del caso mariquita? Bueno, el caso mariquita, al final, bueno, debería un poco poner en contexto todo esto, y es porque, bueno, en mi trabajo en mi TFG empecé un poco con la idea de la posibilidad de parametrizar la belleza, si podría llegar a ser simulable, todo esto, que luego me alejé un poco porque al final entraba en temas muy teóricos, muy filosóficos, que no estaba tan interesado, y al final en una escuela técnica de arquitectura pues tienes que desarrollar más allá de lo filosófico. Sí. Y bueno, entonces uno de los libros que tomé como referencia se llama Estética Artificial, de Franklin Hernández Castro, en el que explica este caso mariquita. Y entonces define cómo algunas cosas, como por ejemplo la mariquita, que es un insecto que asumimos, incluso lo relacionamos con temas del amor. Mira, justo ahora acaba de ser San Valentín, y seguro que no hay... No desveles la fecha, Carlos, hombre, que fastidias el vídeo. Bueno, San Valentín, que fue hace muchísimo, sí, o sea, sí. San Valentín fue hace tanto que estamos es que tergiversando las fechas. Ya ni lo recuerdo cuando fue San Valentín. No, pero sí, que continúa con lo del caso mariquita. Entonces, bueno, básicamente es que es un insecto
al que tenemos cierto gusto. O sea, la mariquita, me refiero, es bonita, la vemos pues eso, en las cartas de San Valentín, la relacionamos muchas veces con el amor, ese tono rojizo. Lo consideramos algo bonito, algo bello, ¿no? Algo que contiene belleza. Una mariquita, qué bonita. Vamos, si se te posa, nadie pensaría en hacerle nada a una mariquita porque es tan bonita, ¿no? Sí. La dejas ir libre y ya está. Totalmente. Pero en cambio hay otros insectos similares, ¿no? Como puede ser el caso del escarabajo, que no lo vemos con tan buenos ojos. Y entonces es un poco esto, ¿no? De que al final son formas relativamente similares, pero nuestro propio desarrollo, nuestra propia convección nos hace pensar en una cosa como relacionarlo con lo bello y en la otra cosa, como por ejemplo el escarabajo, relacionarlo con todo lo contrario. Es que fíjate, dándole una vuelta también al tema del caso Mariquita, ahora se me ocurren algunas comparaciones sociales en relación con los estereotipos, ¿no? Sí. Actualmente vivimos en una época, ¿no?, en la que las redes sociales pues, tienen un gran poder de atracción y sobre todo que tienen la capacidad de modificar esa belleza interpersonal. Es decir, si ahora en las redes sociales todos vemos un prototipo, ¿no?, un prototipo de persona que rompe o que, mejor dicho, que establece y que modula esos cánones de belleza, quizás la belleza interpersonal se modifica, es decir, el conjunto de la sociedad pasa a decidir, o por propia omisión o por una decisión propia del resto, pasa a decidir qué es lo bello. Es decir, un estereotipo se ve modificado, como pudo ocurrir con el caso de la mariquita, ¿no? Porque estoy seguro de que esto a lo largo de los siglos no fue siempre así, sino que la mariquita pues bueno, fue un insecto más y quizá pues sí, con unos tonos más rojizos, pero nunca estaba asociado a ese componente del amor, como estabas comentando. Sí, eso sí que es verdad que igual esta relación, ¿no?, que hago de la mariquita con el amor, pues igual tiene más sentido después de la sociedad industrial, ¿no?, de convertir todo en logos que representen emociones, ¿sabes? Al final, pues es la mariquita y el amor, que seguramente pues hace 500 años esto no existía. Pero bueno, que también lo que dices de todo este tema de los estereotipos, claramente se van formando con la sociedad. O sea, por ejemplo, yo te iba a decir que estoy convencido, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, ese desprecio, entre comillas, que existe hacia las ratas, por ejemplo, puede también venir derivado por la peste que ocurrió en Europa. Entonces, asociamos, al fin y al cabo, por un punto temporal muy concreto, que fue la peste, todo lo que ocurrió, seguramente a partir de ahí empezó un desprecio hacia las ratas, ¿no?, como algo feo, algo sucio, algo que no gusta, cuando en verdad no son tan distintas, por ejemplo, a los hámsters. Esto es un poco similar al caso mariquita. Estoy muy de acuerdo, pero bueno, fíjate, y te lo voy a relacionar con un libro que es Las ratas, de Miguel Delibes. Ya tuvimos ocasión de comentarlo antes de esta entrevista, pero es un libro en el cual pues, se muestra una novela, se muestra una serie de acontecimientos, ¿no?, en un pequeño pueblo y demás, y en ese pueblo precisamente se alimentaban de las ratas. Se alimentaban de las ratas como si fuese, pues eso, como si fuese un conejo prácticamente, ¿no? Y sin embargo, cuando salían de ese entorno, cuando salían de ese pueblo, pues evidentemente para todos los que rodeaban ese pueblo, pues era una barbaridad, una locura el comerse una rata. ¿Por qué? Pues porque quizás estaba más asociada con esa peste bubónica y tenía pues ese elemento diferencial y ese elemento que sobre todo se basa en una concepción social de lo que era la rata. Entonces, si nos ha costado ya tanto, por eso es tan interesante este tema, joder, y a mí me apasiona, si nos ha costado ya tanto definir lo que es belleza y hay tanto elemento subjetivo, ¿cómo lo relacionamos con la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial, claro, la inteligencia artificial lo que trata es una serie de algoritmos, ¿no?, que tratan de imitar lo que sería la inteligencia humana. Sí. ¿Y hasta qué punto? Porque claro, ¿qué sería la inteligencia artificial? ¿O cómo has conseguido parametrizarlo? ¿Cómo has conseguido, no sé, plasmar esa relación entre, joder, que una máquina acabe interpretando lo que es la belleza, que son términos tan subjetivos? Claro, al final la idea fue un poco, o sea, la definición, ¿no?, de inteligencia artificial, como tú muy bien dices, es al final una máquina, ¿no?, algo que no es un ser vivo, que intenta emular la inteligencia de un ser humano. También habría que diferenciar ahí las inteligencias artificiales que pretenden emular el razonamiento del ser humano o, por así decirlo, las tareas que puede hacer el ser humano, pero también otro tipo de inteligencia artificial que pretende emular el aprendizaje del ser humano, que eso ya entraríamos en temas de machine learning, ¿no?, que ya se escapan un poco de mi trabajo. Sí. Pero bueno, con todo esto yo lo venía a relacionar un poco con la idea
de si podríamos llegar a conseguir que una inteligencia artificial pudiese asumir conceptos subjetivos para el ser humano y cómo esa inteligencia artificial los acabaría interpretando, cómo los entendería, cómo los interpretaría, cómo se expresaría luego en esa relación. Sí. Entonces eso me pareció muy interesante. Yo estaba muy interesado en todo el mundo de la arquitectura computacional, en general con las inteligencias artificiales. Al final es algo que pues, emerge, ¿no? Hace unos años, ahora está en boca de todos y muestra un potencial tremendo, ¿sabes? Para el futuro. O sea, es que yo creo que no somos ni capaces muchas veces de concebir lo que podremos llegar a conseguir. Precisamente, joder, hace poquito salían noticias en el Confidencial sobre ChatGPT, sobre la posibilidad de que en el futuro sustituyese porque vas a llevar a cabo la misma función que incluso llevan a cabo asesores jurídicos, abogados y demás. O sea, ya hablamos de una mecanización de determinados trabajos, una sustitución incluso de esa inteligencia humana por la inteligencia artificial. Que por eso también me resultó tan curioso, porque si te parece, nos introducimos ya de lleno en lo que es tu trabajo y en esa relación que estableces entre inteligencia artificial y belleza. Porque para parametrizar todo esto y para elaborar ese código, aunque si me equivoco en términos técnicos ya tendrás ocasión de corregirme. Tampoco es que sea yo demasiado experto, así que no te preocupes. Pero pasamos de lo que son las imágenes, de lo que son los cuadros más bellos, o los que son los cuadros objetivamente, o que, bueno, pues eso, por un acuerdo social han sido los cuadros más bellos, ¿no? Las Meninas de Velázquez, la Gioconda, el Guernica de Picasso, y a partir de esos 10 cuadros que supuestamente son los más bellos, pasas a atribuirle o pasas a darle una serie de herramientas a la inteligencia artificial para que ella misma elabore una estructura tridimensional. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, ¿cómo es esto? Porque perdona, pero yo estoy a mí me apasiona, te lo digo sin coña. Gracias, o sea, no, yo te lo agradezco infinito, porque ya te digo que eres el único fan. Que no, coño, que estamos grabando esto y que dices, joder, venga, joder, estamos nerviosos, no sé qué, comentas esto, pero que yo esto te lo digo de corazón. O sea, ahora nos vamos soltando un poco más. Yo ahora me voy soltando. No, joder. Igual me quito la chaqueta. No, que se te ve el micro, macho. No jodas. No, pero sí, cuéntanos un poquito más, joder, ¿cómo hiciste? ¿Cómo empezaste ese trabajo? Pues ya te digo que la idea inicial era, vale, entonces, ¿hasta qué punto, ¿no?, pueden llegar las inteligencias artificiales? Y sobre todo, obviamente, relacionado en el campo de la arquitectura, por supuesto, que es al final a lo que, bueno, iba a decir a lo que yo me dedico, a lo que supuestamente me dedico o me dedicaré. Sí. Y entonces, con esta idea, ¿no?, de a ver si una inteligencia artificial puede entender términos subjetivos para el ser humano, cómo, pues eso, ¿no?, cómo los entendería, cómo los interpretaría. Y así es como empiezo esta idea de intentar simular, intentar parametrizar algo tan complicadamente parametrizable como es la belleza. O sea, hay temas objetivos, ¿no?, que se pueden parametrizar muy fácil. La cantidad de luz que ahora mismo tenemos en la mesa, ¿no?, pues bueno, pues al final, yo qué sé, en 1 centímetro cuadrado puedes medir los luxes, tal, no sé qué, son temas objetivos que los puedes medir bien y entonces son fáciles de analizar. Entonces, ahí vino un poco mi idea de, joder, ¿y cómo? Uy, perdona, no sé No, sí, se pueden decir aquí palabrotas, no te preocupes. No sé, igual estamos en horario infantil. No, estamos libres de lenguaje inclusivo y de cualquier limitación al lenguaje. Vale, muchas gracias. Intentaré aún así no excederme. Y bueno, y entonces eso, ¿cómo hacer que parámetros, bueno, principalmente cómo extraer parámetros de algo que no tiene parámetros, ¿no? O sea, al final la belleza, bueno, vale, tú puedes pensar. Me acuerdo que incluso tuvimos una conversación sobre esto y hablabas de la simetría, ¿no? Sí. Al final, bueno, en cuanto a la geometría, ¿podríamos extraer un parámetro? No siempre lo simétrico es lo bonito o lo que consideramos bello, ¿no? No siempre tiene los mismos colores, no siempre por tener colores vivos va a ser algo bonito. Entonces, el intentar sacar esos parámetros me parecía un gran reto y luego el poder controlar, dominar esos parámetros para poder producir y generar cosas, pues era un poco la idea inicial. Ya te digo que luego al final me fui más por la idea del potencial de las inteligencias artificiales en el campo de la arquitectura a la hora de construir espacios tridimensionales y el tema de la belleza lo dejé más como un poco como la excusa para utilizar todo esto. Sí. Porque Carlos, a partir de esos 10 cuadros, de los 10 cuadros más bonitos, ese algoritmo que creaste genera una imagen bidimensional de lo que supuestamente sería bonito, ¿no?, en una imagen, y luego lo pasas a tridimensional. ¿Cómo haces esa operación? ¿Cómo pasa una imagen de ser
objetivamente, o no objetivamente, sino para la inteligencia artificial, algo bello, y cómo pasa esa imagen de ser bidimensional a tridimensional. Claro, o sea, yo al final lo que hago es una traducción, ¿no? De, como tú muy bien dices, de un elemento bidimensional a un elemento tridimensional que yo lo denomino un producto arquitectónico, ya sea un objeto o un espacio entendible de ambas maneras. Y entonces, en esta traducción, yo básicamente lo que hago es analizar la imagen y con esos parámetros que extraigo de la imagen, los asocio con geometrías que se han producido, se han generado a través de estos mismos parámetros. Es decir, es como que a partir de las imágenes que denominamos origen, que son los 10 cuadros, que ya te digo que esto es un poco la excusa para hacer todo esto, porque perfectamente podrías coger 10 cuadros que no fuesen nada bonitos, o bueno, 10 cuadros, no, 10 imágenes de lo que fuese. Pero como es tan subjetivo la belleza, claro, ahí ya habría más Claro, debate, ¿no? En plan, claro, entonces yo no quería entrar en mi TFG a definir lo que es bello y lo que no. Te pueden además crujir, ¿sabes? O sea, yo qué sé, ya te metes en un tema mucho más complicado. Y además que yo no creo que yo tenga ningún tipo de potestad para decidir esto es bello, esto no, ¿sabes? Tú eres bello. Muchas gracias. Vamos, Tú estoy también. conectando con el entrevistado, chavales. Estás ligando conmigo directamente, tío. Sí, Ane, Bueno, cierra los ojos. Ane, tápate los oídos. Sois todos muy bellos también, todo el público. Esperemos que sí, que tengamos más de 20 visualizaciones, chicos. Vosotros 20. Nosotros hoy tenemos más bellos que hay. Qué va, Subjetivamente lo decimos. Y bueno, entonces, al final ya te digo que puedes emplear las imágenes que sea, ¿no? Yo cojo un poco irónicamente los 10 cuadros, literalmente busqué en internet los 10 cuadros más bonitos del mundo y me aparecieron la lista de estos 10 y dije, vale, pues empleo esto y es a ver cómo la inteligencia artificial entiende estos cuadros, cómo los relaciona con estos espacios tridimensionales que se generan también a partir de estos cuadros. Sí. Y si el espacio tridimensional realmente es bonito o no bonito porque proviene de un elemento que consideramos nosotros bonito. Sí. Igual si introducimos, pues ya te digo, una imagen que no tenga nada que ver con algo que consideremos bonito, no quiero decir nada grosero, pero os lo podéis imaginar todos, cualquier cosa, ¿no?, fea, grosera, que metas a esta, bueno, inteligencia artificial que yo generé, al final es una sucesión de algoritmos que van trabajando en distintas fases, que englobaríamos como en 2 fases principalmente, una que es como traducción de elemento bidimensional a otro elemento bidimensional relacionado con la arquitectura, y luego la segunda fase, que es ya la traducción a este elemento tridimensional. Entonces, ¿de verdad dependería, si introducimos una imagen que no sea bonita, dependería mucho de que entonces el elemento tridimensional de este producto arquitectónico va a ser también feo para el ser humano? Entonces, quería ver un poco si realmente al final la belleza era una cualidad que nosotros atribuimos, pues eso, un poco con la idea de crear una convención y que no expresamente por algo ser bonito va a generar cosas bonitas, ¿no? Aquí entraríamos también en el tema de la postproducción, que me leí un libro muy bueno de Bernard Tschumi, si a alguno le interesa la arquitectura. Chavales, recomendando libros siempre, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Y Bernard Tschumi, arquitecto suizo, muy chulo el tío. Muy majete además, ¿eh? Muy majete, majísimo. Ahora baja. Ahora baja. Qué tío, se está duchando. No recuerdo que guardo de él. Y bueno, y entonces era todo esta idea básicamente, ¿no? Y si en esta traducción al final acabábamos teniendo una estética más determinada o una belleza más determinada por el origen, ¿no?, que eran estos 10 cuadros, sí, o por la propia metodología computacional que estamos empleando, y al mismo tiempo analizando también cuáles eran las posibilidades de una inteligencia artificial en la arquitectura, ya te digo. Y Carlos, ¿qué conclusión llegarías a extraer de todo esto? Porque es verdad que yo he visto las propias imágenes, ¿no?, y luego las propias construcciones o digamos el resultado tridimensional de todo esto. ¿Y con qué conclusión extraes? ¿Crees que el potencial es mayor, tiene mayor potencial? Es decir, todo esto se puede seguir desarrollando en el entorno, en el ámbito de esta arquitectura computacional. Sí, sí, completamente. O sea, yo creo que, obviamente yo hice un trabajo, un experimento, unos algoritmos a mi nivel y en el nivel también de desarrollarlo durante 6 meses, un trabajo fin de grado, también con otras asignaturas. Sin duda puede seguir desarrollándose. Por ejemplo, el meter 10 imágenes feas y luego comparar resultados podría ser el siguiente paso también. Pero al final ya hay muchas inteligencias artificiales que pueden emplearse para la arquitectura, como por ejemplo DALL-E o Midjourney,
incluso, bueno, ChatGPT, que al final, bueno, traduce de texto a texto, pero en Midjourney, por ejemplo, tú escribes un texto o una frase y te genera una imagen. Es que eso para empezar con temas de conceptos a la hora de proyectar arquitectura, súper interesante. Tú pones, pues mira, yo quiero hacer un edificio de vidrio, yo qué sé, que esté en no sé qué localidad, pero quiero que justo en esta imagen haya niebla, pues le das todos los datos que tú quieras y pum, te genera instantáneamente una imagen, ¿no? Y te generan 80, las que tú quieras. Y entonces tú eliges una y te va a generar variaciones. Y tú has estado una hora igual enfrente del ordenador, de la inteligencia artificial, y ya llegas al cliente, oye, mira, ¿qué te parece esto? Como si ya fuesen renders finales. Y en verdad no has hecho... te has comunicado con esta inteligencia artificial. Por ¿no? lo que veo, no lo tomas tanto como una amenaza, ¿no? Quizá Bueno, hay gente que sí que lo llega... Claro, esto yo te estoy hablando de ahora, del presente. Otra de las dudas, ¿no?, que me surgía al hacer mi trabajo era hasta qué punto, o sea, cuánto tardaremos en escribir un texto y ya que la propia inteligencia artificial del texto saque todos los datos, tú le dices dónde es. Entonces ya de dónde es ya saca toda la legislación, le das todos los datos de diseño que tú quieras, incluso croquis, ¿sabes? En plan, dibujas a mano y se lo pones como una imagen, lo adjuntas como JPG y la inteligencia artificial entiende todo esto y te genera todo un proyecto. Te lo genera con imágenes, renders, todos los planos, toda la legislación, instalaciones, estructura, construcción, todos estos temas, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaríamos? Entonces, esto igual sí que puede sonar un poco amenaza en el sentido de, entonces, ¿para qué existe un arquitecto, no? Entonces, a esto que me preguntabas de la amenaza, sí que tengo compañeros, por ejemplo, que mientras hacía el trabajo me decían, pero bueno, tú estás haciendo un trabajo que va en contra de nosotros porque nos quieres quitar el trabajo y esto en el futuro, tal, no sé qué. Y hay una frase que me gusta mucho, que bueno, hay que cogerla un poco con pinzas, que es que todo el mundo tenemos una cámara en el bolsillo hoy en día, pero no todos somos fotógrafos, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco entender todo esto como una herramienta que también hay que saber utilizarla. Pues es una herramienta más, o sea, pasamos de dibujar en papel a estar en una pantalla de ordenador y luego pasaremos a utilizar las inteligencias artificiales como herramienta y hay que saber utilizarlo y también se necesita la gente que sepa sobre arquitectura para poder programarlas bien, todas estas inteligencias artificiales. Esto sin entrar en las inteligencias artificiales generales o fuertes que se llaman, que son las que ya tienen la misma capacidad del ser humano y tal, que eso ya es un tema como, curioso. Bueno, Carlos, después de esta explicación, yo creo que nos has iluminado. Espero que hayas iluminado también a nuestros 20 seguidores, a los 20 seguidores que vean este vídeo. Muchos más, seguro. Y sí, esperemos que no sean 20, que sean 30, chavales. No, pero por acabar y por concluir de alguna manera, en lo que respecta a esta inteligencia artificial, en su relación con la belleza, pues quizá, y por lanzar una pregunta, ¿no? Después de lo que hemos hablado, de este avance, ¿no?, de este progreso, quizá debamos dar un paso hacia detrás, ¿no? O sea, un paso hacia atrás. Me refiero, estamos avanzando mucho con lo que respecta a estas nuevas tecnologías, a la forma que tenemos de trabajar, a estas nuevas herramientas incluso. Sí. Pero, ¿hasta qué punto debemos seguir avanzando? ¿No? Lanzo esta pregunta porque quizá el siguiente paso no sea el vivir en las grandes urbes y, como recomiendan algunos ingenieros, quizás el futuro sea vivir del sector primario, que sea lo que todos necesitemos, ¿no?, ese alimento. Quizá todo esto acabe derivando, ¿no?, en una involución, el que tengamos que renunciar a todos esos servicios terciarios, a todas esas profesiones. Sí, claro, o sea, lo puedes ver también un poco así, incluso si nos ponemos muy distópicos, ¿no? Me viene ahora a la cabeza la película de Wall-E, ¿no? De estar ahí con todo máquinas alrededor, todas las inteligencias artificiales que lo hacen todo y al final el ser humano que pierda toda la autonomía. En cuanto a lo del sector primario, puede ocurrir. Yo, de todos modos, tengo igual una visión un poco optimista en cuanto a la utilización de estas herramientas, porque no dejan de ser herramientas, desmitificando un poco la idea de esa idea distópica de que las inteligencias artificiales van a acabar con todo el trabajo, simplemente pues existirán nuevas posiciones, pero lo importante al final es seguir traspasando el conocimiento y no
no dejar que las propias inteligencias artificiales trabajan por su cuenta y entonces tú, como no tienes que hacer nada, ya lo hacen todo las inteligencias artificiales, te conviertas, pues eso, como en un humanoide de Wall-E atontado y casi infantil. Pues con esta conclusión nos vamos. Ya sabéis que nos gustan mucho las preguntas. Podéis hacernos las preguntas que correspondan en los comentarios de YouTube, en donde correspondan, donde esté este vídeo. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Carlos, Muchas gracias a ti, Eloy, hombre, por un placer. acompañarme, que estamos solos en esta sala, Carlos y yo. Está Bernard, duchándose. Bueno, Acuérdate. bueno, chavales, muchas gracias. Aquí lo dejamos. Un placer, oye. Joder, Carlos, macho, yo creo que ha quedado bien, ¿no? Sí. Joder, Esperemos que sí, tío. tú. Espera, que me levanto, dame otro abrazo. Ahora sí, sigue la cámara grabando, hijo de puta.